Gracias, señora presidenta. La preocupación de los poderes públicos por la infancia sigue sin ocupar el lugar que se merece. No es una cuestión prioritaria, desde luego, en las políticas públicas, pero para Ciudadanos lo es, y por eso está dentro de esas 150 medidas, porque lo queremos visibilizar y porque si está en nuestra agenda, y gracias a la firma también ha pasado a estar, lógicamente, en la agenda del Partido Popular. Uno de cada 3 niños en España vive en riesgo de pobreza o de exclusión social, y los niveles de fracaso y abandono escolar están por encima del 20%, que son de los más altos de Europa. Además, los datos del Instituto Nacional de Estadística, INE, prevén que dentro de una década nuestro país habrá perdido 2,6 millones de habitantes y tendrán casi 1 millón menos de niños, menores de 10 años. Desde luego, la dignidad y la inteligencia de las sociedades deben ser medidas por el modo en que se trata a su infancia. Es una afirmación del informe Equidad para los Niños, el caso de España de UNICEF, que pone de manifiesto que nuestro país es el que menos porcentaje del PIB, 0,5%, destina a las prestaciones para familias e infancia de la Unión Europea, e insta a todos los partidos y administraciones públicas a firmar un pacto de Estado por la infancia. El informe, que mide los niveles de desigualdad en la infancia en base a 4 variables: ingresos, educación, salud y satisfacción vital, en 41 países desarrollados, los de la Unión Europea y OCDE. Se ha presentado este jueves de forma simbólica en el Congreso de los Diputados, donde UNICEF ha planteado la necesidad de este pacto nacional que incluya compromisos reales, como una prestación económica por hijo, por ejemplo, de 1.200 euros anuales para los hogares con niños pobres. Eso sí, por supuesto, con un control y trazabilidad, es decir, que ese dinero vaya directamente a los niños y no se pierda por el camino. Este coste, estimado en 3.068 millones de euros anuales, esta presión reduciría la pobreza infantil, según UNICEF, en un 30%. Solo están peor respecto a la pobreza infantil en Europa 5 países, aparte de España: Rumanía, Bulgaria, Hungría, Grecia y Macedonia. España dedica a la protección de los menores casi la mitad de la media de los 28 países de la Unión Europea y 3 veces menos, por ejemplo, que Dinamarca, que es el país más generoso. El riesgo de pobreza ha ido pasando de los mayores a los niños, como es lógico. España es uno de los países ricos con un reparto más desigual de los ingresos. Señala UNICEF en su estudio que muestra su preocupación por el estancamiento e incluso deterioro de la posición de los niños en cuanto a equidad y oportunidades. El riesgo de pobreza ha ido pasando de los mayores a los niños y adolescentes de una manera preocupante. La percepción real es que habrá generaciones que vivan peor que sus padres, es decir, peor que estamos viviendo actualmente, según ha señalado Carmelo Angulo, presidente de UNICEF del Comité Español. La posición de España es el indicador global que mide las brechas de desigualdad en la infancia, es la 22 de los 41 países analizados, lo que sugiere, en opinión de Angulo, que aún hay mucho camino por recorrer en la ayuda a la infancia. En el análisis de cada uno de los 4 parámetros, las conclusiones que extrae la Organización para la Infancia son diversas. En cuanto a la desigualdad, teniendo en cuenta las variables de la educación y salud, España ocupa uno de los honrosos, entre comillas, puestos 12 y 10 respectivamente, en palabras de la directora de Sensibilización y Políticas de la Infancia de UNICEF, Maite Pacheco. En este sentido, UNICEF alerta de que la intervención de los Estados ha tenido una eficacia diferente dependiendo de cada país, y España plantea una alarmante baja de eficacia. Ahí damos pocos recursos, pero encima no somos eficientes y eficaces en ellos, haciendo cada vez lógicamente mayor el círculo vicioso de la desigualdad. UNICEF es la principal precursora de este pacto por la infancia y ha recogido casi 150.000 firmas. ¿Cómo afecta la desigualdad a los niños y a la sociedad? La desigualdad es un lastre para la felicidad y el desarrollo y un obstáculo para que el cumplimiento de los derechos de la infancia. Impacta hoy que haya carencias materiales, ansiedad, sufrimiento, infelicidad que puedan determinar la vida de los niños. Impacta, por supuesto, en el futuro, círculos viciosos de privación y pobreza, menor movilidad social, deterioro de los servicios públicos que utilizan los más vulnerables. Impacto, por supuesto, en la sociedad, menor crecimiento económico, menor capacidad de protección, inestabilidad social, inseguridad. Los niños, como bien sabemos, son un asunto de todos, de ellos mismos, de sus familias,
de las instituciones del Gobierno y de la sociedad en su conjunto, porque su valor social va mucho más allá del ámbito doméstico. Sin ellos, desde luego, no hay futuro, y los niños son lo más importante. Una sociedad justa solo es posible si a los niños y a las niñas se les garantiza un buen comienzo de la vida. Elaborar una ley de las medidas de protección integral frente a la violencia sobre la infancia en España es el gran reto a nivel social de la legislatura y la evolución natural de los pasos dados durante las últimas etapas a favor de las regulaciones marco específicas de protección de los niños y los adolescentes. Una ley integral contra la violencia sobre la infancia es el gran reto de esta legislatura que empieza, por eso, si bien España ya tenía la recomendación del Comité de las Naciones Unidas para los Derechos del Niño, tiene que elaborar una norma específica e integral contra la violencia sobre los niños. Durante la pasada legislatura se optó por empezar la casa desde los cimientos, organizando, reforzando y ampliando el corpus normativo existente, lo que dio lugar a las leyes de protección de la infancia, una orgánica y otra ordinaria. Conforme ha recordado esa normativa, era necesaria porque se necesitaba concretar algunos aspectos demasiado indefinidos de la regulación entonces en vigor, así como ampliar la regulación a campos que no la tenían, como los centros de menores, pero una vez finalizada esa tarea, la asignatura pendiente es una ley sobre violencia sobre la infancia. Consideraba así, Ciudadanos piden acuerdos que es idóneo para comenzar a trabajar en una ley certera, con los menos errores posibles y que involucre a todos los partidos, a todas las instituciones y a toda la sociedad. Los expertos han destacado que en la mayoría de los casos la violencia contra la infancia permanecen ocultos y no se denuncian. Y esto sí que es grave y todos lo sabemos además. La violencia es un problema global de grandes proporciones que permanece oculto. Faltan mecanismos para que los niños puedan denunciar y esto hace que muchos casos no salgan a la luz. Pese a ello, en los registros del Ministerio del Interior constan, aún así, 36.821 niños víctimas de delitos violentos en España en 2014. 3.732 de ellos en forma de delitos contra su libertad sexual y 246 víctimas de abusos a menores, figurando asimismo en las bases de datos oficiales 637 niñas que en 2015 recibieron una orden de protección por culpa de su novio maltratador o compañero y 1.486 niños y niñas que la necesitaron frente a la violencia que recibían en su entorno familiar. Y lo más alarmante de esta cuestión es que esto es una punta del iceberg. Como bien sabemos, todas estas estadísticas de criminología, en fin, de todos estos delitos de pederastia, pedofilia, violación, etcétera, suelen ser una cantidad muy inferior realmente a la que sale a la luz de la que realmente existe. En torno solamente a un 20% sale aflora a la luz pública. También han incidido en la justicia y ha reclamado la especialización de todos los agentes involucrados en procesos donde haya menores de edad, porque cuando son ellos quienes han sufrido el delito, no son tratados de acuerdo a su edad, se les somete a veces a interrogatorios, exploraciones repetidas en las que reviven la violencia sufrida. Se les revictimiza. La organización propone una estrategia integral contra la violencia que sufren los niños, que incluya la mencionada Ley de Medidas de Protección Integral, con dotación presupuestaria eficiente y suficiente, y organismos específicos que se encarguen de la aplicación y el seguimiento de la norma, pues debe haber alguien que empuje para que la ley no se quede solo en el papel. Siempre hemos dicho todos que si algo hay prioritario en nuestra sociedad deben de ser nuestros niños y nuestra infancia. Y si queremos que la sociedad mejore, tenemos que empezar por los cimientos, favoreciendo que cada vez vivan mejor y se entreguen mucho mejor y tengan mejores expectativas de futuro. Por eso la propuesta de resolución es la siguiente. Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a solicitar al nuevo Gobierno de la Nación impulsar y desarrollar todas las medidas necesarias para suscribir el Pacto de Estado por la Infancia, impulsado por UNICEF, incrementar la inversión en infancia hasta equipararla a los países de nuestro entorno y aprobar una ley de protección integral frente a la violencia contra la infancia.
para salvaguardar los derechos y la integridad física y moral de los niños y niñas y actuar contra la violencia y abusos que sufren. Muchas gracias, señora presidenta. Dice que la paciencia es el arte de la esperanza, decía el moralista Luc d'Esclapier, ¿no?, en francés. Pero bueno, y también decía, creo, Rousseau, que la paciencia es amarga, pero el fruto es muy dulce, ¿no? Pues a ver si es verdad. Y en aras a eso, pues sí, en primer lugar decir que vamos a aceptar la enmienda del Partido Socialista, pues en aras a intentar que haya el mayor consenso posible, porque sinceramente yo no es cuestión de quién, en fin, el consenso siempre es bueno, pero yo creo que esta proposición no de ley es lo suficientemente importante. Estamos hablando de los derechos de la infancia, estamos hablando de lo que estamos hablando, de un pacto de Estado por la infancia y, en fin, y contra la violencia a los menores, y desde luego lo que tenemos que hacer es, yo creo que es una cosa evidente. Simplemente por respeto y por ir contestando a los compañeros, hombre, decirle a Izquierda Unida que, claro, que estamos de acuerdo en que hay que aumentar ese PIB dedicado a la infancia, pues del 1,4 al 2, y en eso estamos, y para eso precisamente se apoyan estas proposiciones no de ley y estos pactos que nosotros intentamos firmar, ciudadanos, pues para mejorar sobre todo todas estas cuestiones sociales. Hay que recordar que en estos presupuestos, que alguno parece que ya también se están intentando firmar a nivel nacional, hay una partida de acción social de casi 2.000 millones de euros, de los cuales 342 millones son contra el plan de choque contra la pobreza infantil. Y son datos que han salido hoy mismo, con lo cual yo creo que es evidente que todos intentamos mejorar la calidad de vida de nuestros menores. En ese sentido, pues, hombre, me habla de mucha normativa, etcétera, etcétera. Si cuando estamos haciendo una ley nueva, y las queremos hacer, por supuesto, y contesto también a la de Podemos, las leyes se hacen entre todos. Nadie la va a hacer, es solamente, sí, hija, sí. Las leyes se hacen entre todos los grupos parlamentarios y cuando se vayan desarrollando, otra cosa es que se aprueben un pacto, como dice usted, de Estado, pues para intentar avanzar. Pero cuando se vayan a hacer la ley, no se preocupe usted, que ya lo sabe, además están los plazos concretos, se pueden enmendar, y la idea de Ciudadanos es que todo el mundo participe, no puede ser de otra manera. En ese sentido, no se preocupe que van a hacer, como estamos haciendo muchas veces, y como hacemos todos. Pues por eso digo que las leyes, no se preocupe usted, que la vamos a hacer, y más en el panorama actual y nacional, que no hay mayorías, gracias a Dios, absolutas, se tiene que hacer entre todos, no nos queda otra. Con lo cual todos podemos participar. Y desde luego, mire usted, la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero, ¿no? Y si los datos de la infancia son los que son lamentables, eso está claro. No sé quién puede tener la culpa, hombre, evidentemente el que está gobernando algo más que los que no estamos gobernando, pero yo creo que es una realidad social de tal calado que yo creo que todos, gobernemos o no, tenemos mucho que decir sobre estos derechos que a veces pues se están conculcando, ¿no?, como es el caso de los niños y de los menores, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es tan grave el asunto que simplemente agradecer, en fin, este acuerdo, que invito a todo el mundo que se sume, porque esto es de todos. Esto no es una cuestión de quién lidera nada, que parece que aquí todos nos enfadamos cuando alguien no sale en mi profesión, la presenta otra. Sí, no es cuestión de eso, es cuestión de ir avanzando en derechos, en garantías y en el bienestar social de todos nuestros ciudadanos. Muchas gracias.